bienvenidos a un encuentro más de la comunidad de Data Platform Paraguay. Mi nombre es Eliseo Ortega y les doy la bienvenida a nuestro webinar del mes de junio, donde vamos a ver un tema sumamente interesante sobre datos e inteligencia artificial de la mano de dos personas muy conocedoras del tema. Nos acompaña hoy Juan Pablo Bazán y también Eduardo Lescano. Juan Pablo, Eduardo, buenas tardes y bienvenidos. Hola, Liceo, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, Liceo. Muchas gracias también por la bienvenida, por el espacio. Y nada, queremos arrancar un poco. Les pregunto a los que ya están presentes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no vieron ya este tipo de titulares o miniaturas de algunos videos? Fíjense un poco lo que tenemos acá. El científico de datos, el trabajo más sexy del siglo XXI. Wow, ¿verdad? Es que, ¿cómo quisiera hacer eso, ¿verdad? Tenemos también muchas informaciones que tenemos en Internet donde nos prometen tener una carrera en lo que es datos en muy poco tiempo, ¿verdad? Muchas veces vemos lo que son los salarios extravagantes, incluso a veces que puede parecer que hay en la industria, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de miles de dólares al año, ¿verdad? Y también un poco de lo que es la revolución de la inteligencia artificial. Siempre que vemos titulares con respecto a la inteligencia artificial, estamos hablando de cómo tenemos que reimaginar un futuro, ya sea tanto en el empleo, la educación, cómo vamos a vivir en el día a día, ¿verdad? Es un poco toda esta cara linda que tenemos. Y por otro lado, seguramente muchos de ustedes ya vieron este tipo de titulares también, ¿verdad? Donde, a ver, la inteligencia artificial va a acabar con el data scientist si es que la inteligencia artificial vino a sacarnos nuestro trabajo a los que estamos en el sector de tecnología, en el sector de negocios incluso. Muchas veces también vemos que post pandemia hay poco crecimiento en la parte de empleos, ¿verdad? Hablamos de si es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros en las tareas del día a día. Y hoy con Juanpi. Yo soy Eduardo Lescano, como dice Eliseo, soy analista de datos hace 4 años. Trabajo mucho en lo que es la parte de contar historias con datos, ¿verdad? De entender las acciones de las personas, cómo interactúan con los datos y qué nosotros podemos generar con esto. Y nada, venimos a dar un poco de luz sobre este asunto. Y para eso queremos volver un poco a lo básico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con lo básico? ¿Qué sucede cuando nosotros esquipeamos una canción en el Spotify? O cuando le damos clic a un video en YouTube, o cuando le damos comprar a nuestro carrito de compras en un e-commerce cualquiera. Nosotros todo el tiempo estamos generando puntos de información, puntos de datos que se van almacenando, que las empresas van a utilizar eso para poder darnos mejores productos, para tomar decisiones, para darnos lo que realmente los usuarios queremos en el momento. Todos estos puntos de información se generan de una manera impresionante cada segundo y cada vez esto va en mayor crecimiento. Y para que se den una idea, vamos a ver un poco de datos. Así como dice Edu, ¿verdad? Es importante, como analistas de datos, siempre podemos mostrar las historias y contar lo que queremos contar a través de los datos. Y qué mejor que la información sobre el crecimiento en la generación de datos a nivel mundial que se viene dando de forma exponencial en la última década, ¿verdad? Nosotros analizamos la cantidad de información que se genera, o que se va a generar, digo bien, en el año 2024. Estamos hablando de que vamos a generar 147 zettabytes de información. Y para que se hagan un poco de una idea de cuánto es 147 zettabytes de información, quiero hacer una comparación con algo normal y que solemos ver en el día a día, ¿verdad? Esta cantidad de información que se genera, si lo queremos traducir a lo que sería el contenido disponible que hay en Netflix, de horas de video que podemos consumir, que es más o menos alrededor de 36.000 horas en total de contenido que Netflix tiene disponible para que hoy podamos consumir. Esta cantidad de información representa a que veamos ese catálogo de datos disponible hoy en Netflix 1.470.000 veces. Es decir, tendríamos que ver muchísima información, o a la mitad de la población de Asunción que viene a trabajar, para poder consumir información para poder tener equivalente a la información que se genera en el 2024, ¿verdad? Otro dato importante: si comparamos el 2010 versus 2020, en la última década de información,
el crecimiento de información creció en 32 veces lo que venía haciendo. Esto representa 3.200% más de información que el 2010. Y esto se va a incrementar cada vez más porque lo que contribuye a la generación exponencial de información se da principalmente por los nuevos dispositivos OIT que tenemos. Cada vez se escucha más en el mercado a nivel mundial y también ya en el mercado a nivel nacional la incorporación de dispositivos inteligentes en los hogares, como por ejemplo sistemas de Alexa, sistemas de lavarropas inteligentes con programación automática de lavado, heladeras que ya pueden inclusive evaluar la información de los productos que tenemos dentro de la heladera para que nos haga una lista de lo que necesitamos comprar, tiempo de duración del producto en la heladera para saber qué se está por echar a perder y demás. Eso genera muchísima información. Algo también bastante normal que vemos hoy la mayoría de las personas utilizamos relojes inteligentes para que nos puedan monitorear el sueño, nos puedan monitorear la cantidad de actividad física realizada en el día y todo eso contribuye a la generación exponencial de datos. Además, algo que también va a favorecer mucho a este crecimiento exponencial es la expansión de redes 5G a nivel mundial, ¿verdad? Pero vayamos a ver un poco de ejemplos de dónde vemos estas implementaciones de inteligencia o tecnología en el día a día. Edu. Bueno, normalmente es mucho más fácil entender los casos de uso cuando nos vamos, así como dice Juan Pablo, a la parte del día a día. Cuando yo entro a ver una película en Netflix o algo así, siempre me aparece mi famosa recomendación o esto es para vos. Creemos que esta serie te va a gustar, ¿verdad? Y todo eso, cómo ellos saben, cómo ellos saben que a mí me va a gustar ese tipo de serie o ese tipo de películas, porque por detrás yo con toda esa información que voy generando día a día, con cada clic que doy, con cada acción que realizo con mi dispositivo móvil, con mi reloj, con todo, nosotros estamos generando millones y millones de puntos datos que yo puedo analizar, puedo sacar de ahí, a fulano le gusta este tipo de películas porque cada vez que vio completa la película, incluso le dio pulgar arriba. Entonces, vos tenés un montón de información que puedes utilizar para saber qué realmente le gusta a las personas, ¿verdad? O si no, también en el Spotify, por ejemplo, el descubrimiento semanal. Hay canciones que probablemente vos ni escuchaste alguna vez, pero te van a recomendar porque son similares a otras canciones que probablemente te gustaban en un pasado, ¿verdad? Entonces hablamos también de la publicidad dirigida en redes sociales, el famoso, a ver, yo justo le conté a mi hermano que quería un kit de parrilla y me aparece que ya el kit de parrilla ahí para comprar, encima está en oferta, no puedo dejar pasar esa oportunidad, ¿verdad? Entonces todo un poco va relacionado a lo que es a la información que nosotros generamos y cómo las empresas aprovechan esto para crear mejores productos o para ofrecernos productos de valor. Pero no se limita tampoco a eso. Quería mostrarles también un caso de uso donde creo que hace un par de años, no sé si fue en 2022, exactamente 2023, pero que tuvimos el caso este de los chicos de Obama que utilizaron los datos, utilizaron la inteligencia artificial y utilizaron técnicas de análisis para poder descubrir un caso de corrupción en el que teníamos, me parece que había como 1.200 viajes en un colectivo en un periodo de 2 minutos o algo así. Era prácticamente cosas que no se podían, teníamos pasajeros fantasmas, teníamos rutas fantasmas de colectivo, ¿verdad? Entonces no se limita solamente a la parte empresarial, sino que el uso de datos nos puede ayudar en casi todos los aspectos de nuestras vidas para siempre ir mejorando. Y un poco, si las empresas están aprovechando eso, ¿verdad? El famoso le decimos, los datos son el nuevo petróleo, ¿verdad? Una frase que yo creo que está un poco gastada, pero que realmente representa también la esencia de qué son. ¿Por qué el nuevo petróleo, verdad? Porque así como el petróleo, si nosotros queremos extraer realmente el valor que tiene eso, tenemos que transformar esos datos en información. Y así como el petróleo que pasa por personas y procesos, también los datos. Por eso es que si estos datos son tan importantes y tan invaluables para las empresas, así también lo son las personas que trabajan con estos datos, las personas que saben cómo trabajar con estos datos. Y por eso es que en un mercado competitivo y tan grande como el que estamos hoy, estas personas van a seguir siendo súper importantes y súper necesarias, más todavía con lo que mencionó Juanpi, con la cantidad de información que se genera y se va a generar. Entonces, hablemos un poco de cómo evolucionó el rol de datos, ¿verdad? Si hablamos de hace unos años,
Antes, ¿qué se necesitaba para una persona en un rol de datos? Necesitaba que se tenga un pensamiento analítico, que sepa resolver problemas, que sepa trabajar en equipo, que sepa comunicar los hallazgos que esta persona encuentre. Y si sabías Excel, listo. Ahí sí que ya te contrataban luego. Pero hoy parece que nos chocamos con una barrera de entrada muy grande, ¿verdad? Nos piden SQL, nos piden Big Data, Python, Power BI, Tableau, AWS, Azure. Quieren los que tengan 15 años de experiencia, que tengamos un PhD de matemática aplicada y si mejor si tenés luego un título de la NASA. Es como que cuesta encontrar el camino correcto. A ver, yo quiero entrar en datos, pero ¿cómo lo que hago? Tengo que tener todo esto, me tengo que desesperar porque no sé nada. Incluso los profesionales en los que estamos trabajando en el sector, todos los días constantemente tenemos que estar aprendiendo y actualizándonos sobre estas tecnologías. Entonces, si queremos realmente conocer qué es lo que nosotros tenemos que aprender, dónde tenemos que aplicar estos conocimientos y cómo, vamos a hablar un poco de los roles que hay hoy en el mercado de datos, cuáles son los principales y cuáles son las principales habilidades que tiene que tener cada uno para poder destacar realmente. En ese sentido, es importante destacar que cuando trabajamos o queremos entrar al mundo de los datos, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente las personas que son de la rama de la informática como carrera base son las personas que tienen esa entrada directa al mundo de los datos, porque no es así. Realmente en el mundo de los datos tenemos tres grandes pilares que tenemos que trabajar y si convergemos estos pilares, ahí realmente nosotros podemos ser buenos analistas de datos, científicos de datos. Estos pilares son básicamente ciencias de la computación, saber de programación, saber de manejo de base de datos, etcétera, conocer de matemáticas. En lo que es ciencia de datos y análisis de datos se utiliza mucho la parte de estadística, la parte de álgebra lineal, cálculo, etcétera. Y también una parte fundamental es el conocimiento del negocio. Si nosotros no tenemos conocimiento del negocio, por más matemáticas que sepamos y por más ciencias que sepamos en el tema de la programación, mucho no vamos a poder hacer, porque no vamos a poder identificar cuál es el valor que nos quieren contar los datos porque no conocemos el negocio en trasfondo. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento del negocio puede adquirir fácilmente los conocimientos técnicos de matemáticas, de computación, etcétera. Entonces, les invito también a que no se sientan limitados de que porque no son personas que vienen de la informática no pueden aplicar o no pueden formarse como perfiles de datos. Al contrario, tienen mucho más beneficio, tienen muchas más ventajas si vienen del área de negocio porque conocen los dolores reales que las empresas necesitan descubrir, necesitan solucionar a través de los datos, ¿sí? En el mundo de los roles, en el mundo de los datos, los roles son bastante diversos, ¿sí? De hecho, el mercado es tan dinámico que cada tanto van apareciendo nuevos roles o se van adaptando a estos roles según las necesidades del mercado. Hoy vamos a hablar de los tres roles principales. Y digo los tres roles principales porque son los que más encontramos cuando hacemos búsquedas de posiciones, sea en LinkedIn, sea en redes sociales, etcétera. Es lo que más se ve, ¿verdad? ¿Y por qué es lo que más se ve a nivel de búsqueda de perfiles de datos? Porque las empresas tampoco tienen clara cuál es la línea de división entre un rol y otro rol. Para ir a lo concreto, hoy vamos a hablar de los tres roles que son el rol de analista de datos, el rol de ingeniero de datos y el rol de científico de datos, ¿sí? Vamos a hablar un poco a nivel conceptual de lo que los roles hacen. Vamos a contar nuestra experiencia también de qué es lo que realmente hacemos en cada una de estas posiciones. Pero quiero que también sepan que la posición en sí depende mucho de la empresa a la que tú vayas a trabajar. Porque puede que para una empresa, la empresa A, analista de datos sea algo totalmente diferente que para lo que va a ser analista de datos en una empresa B. Entonces, no te sientas limitado, no te sientas preocupado, sino al contrario, a medida que vayas participando en más entrevistas con diferentes empresas, también vas a ir teniendo una visión más clara de qué es lo que el mercado tiene de conocimiento en estos roles. Y les digo, el mercado realmente muchas veces no sabe la diferencia entre uno y otro rol. ¿Está bien? Para el primer perfil, el perfil de analista de datos, este es el perfil que se caracteriza generalmente por ser un perfil de entrada para los que después aspiran a ser científicos de datos, ¿sí? Este es un perfil que se centra mucho en la recolección de los datos, en el procesamiento de estos, en su correcta interpretación, con el objetivo principal de poder encontrar insights que ayuden a que las
decisiones de negocio sean mejores y sean más asertivas. ¿Por qué? Porque van a ser decisiones basadas en los datos. Este rol tiene mucha interacción con diferentes roles dentro de una empresa. Por ejemplo, este rol trabaja codo a codo con los analistas de negocio, con los gestores de bases de datos, con los ingenieros de datos, porque necesitan entender cuál es el flujo de captación de la información y qué es lo que el negocio realmente necesita, ¿sí? Dentro de las tareas o los roles, las tareas que más hace este rol, podemos encontrar la exploración, análisis de datos. Trabajan mucho en la creación de reportes y dashboards para que el negocio pueda tomar las decisiones ya en dashboards que sean de alto impacto. Y acá, cuando hablamos de creación de dashboards, no estamos hablando de dashboards que sean, entre comillas, bonitos, sino más bien que sean dashboards que lleven la información valiosa para esa toma de decisión importante que la empresa necesita hacer, ¿sí? Trabajan la interpretación de los resultados, saber las tendencias. Cuando miramos gráficos, necesitamos entender qué está diciendo el gráfico. Si vemos una caída abrupta, si estamos analizando una serie de tiempo y vemos una caída abrupta en un mes, necesitamos interpretar por qué se dio esa caída. No mostrar solamente la caída, sino ir más allá y poder saber qué causa esa caída en ese mes en particular. Y como les decía, trabaja codo a codo con otros roles dentro de la empresa. A nivel de perfil o skill técnico, este perfil necesita mucho conocimiento de Excel. Aunque no crean, Excel es una de las herramientas más utilizadas por todas las empresas a nivel mundial. Se pueden hacer grandes cosas con Excel, tiene ciertas limitaciones, tiene ciertas ventajas, y cuando implementamos Power Query dentro de lo que es Excel, las capacidades también se amplían. Se trabaja mucho con Excel, se trabaja mucho con base de datos. Acá también se suele trabajar con lenguajes de programación como Python o R, cuando el volumen de información con el que trabajan es bastante grande. Tiene que tener habilidades de visualización, tiene que conocer de herramientas de visualización como Power BI o Tableau, tiene que conocer de estadística. Estadística, siempre yo digo cuando hablo con diferentes personas, ¿verdad? Es la base en los análisis que vamos a hacer. Si nosotros no entendemos estadísticamente por qué el dato sigue esta tendencia o por qué tiene esta distribución, muy poco vamos a poder explicar al negocio y muy poco vamos a contribuir en tomar decisiones realmente asertivas. ¿Está bien? Así que este es el rol de analista de datos. De nuevo, es un rol que en la implementación, dependiendo de la empresa, acá hablo por la experiencia propia también, Edu, si quieres complementar, por favor, bienvenido. Muchas veces funge de ingeniero de datos, inclusive. Enseguida vamos a ver después qué es el rol de ingeniero de datos, porque en ciertas empresas no tenemos, como les decía antes, todos los roles bien distribuidos, bien delimitados. Entonces, analista de datos tiene que tener estas habilidades y muchas veces también tiene trabajos adicionales, que es lo que podría hacer un ingeniero de datos o inclusive un científico de datos. Entre las habilidades blandas que este perfil necesita está el trabajo en equipo, la comunicación y la visualización, ¿sí? Cuando hablo de visualización, de nuevo, no es hacer dashboards bonitos, sino entender realmente qué hay por detrás en la visualización de la información. Luego pasamos al siguiente rol, que es el rol del ingeniero de datos. Ahí Este es Juanpi, un rol... Sí, Edu, antes de perdón, por continuar, favor. Sí, sí, sí. para aportar nomás un poco en lo que es la parte de análisis, ¿verdad? Hablamos mucho, de, como dijiste, de las habilidades blandas que uno necesita tener. Yo creo que algo que es muy importante siempre mencionar, sobre todo con ese paréntesis que hiciste, donde en muchas empresas hoy en Paraguay e incluso en Latinoamérica no tenemos esa delimitación clara dónde termina y dónde inicia otro rol. Hay veces que en mi experiencia como analista de datos ya me tocó también, así como dijiste, hacer ciertas labores de ingeniería de datos, ¿verdad? Entonces me parece que algo súper importante que tenemos que tener como profesionales de datos, sea el rol que sea, tengas el título que sea, tiene que ser la curiosidad y las ganas de aprender. Porque constantemente vas a tener que estar actualizándote. Si no sabes hacer algo, vas a tener que aprender a hacer. Yo en mi día a día me pasa que hay muchas cosas que probablemente no lo sé codificar, pero entiendo los conceptos que hay por detrás, entiendo los fundamentos, entonces logro aprender cómo hacer y cómo implementar eso para solucionar los problemas que se me plantean en el día a día, ¿verdad? Entonces me parece que es súper importante esa predisposición a aprender constantemente, ser súper curioso, ¿verdad? Para poder realmente destacar en lo que es este mercado de datos, ¿verdad?
Es así mismo, Edu. Algo importante, chicos, que tienen que tener en cuenta. En este mundo de los datos, lo único seguro es que tenemos que reinventarnos y aprender constantemente. Las tecnologías van cambiando, las herramientas evolucionan a pasos agigantados y si nosotros no estamos en constante capacitación, vamos a quedar rezagados. Entonces, la clave acá es siempre estar en constante capacitación y aprendizaje continuo, ¿verdad? El siguiente rol, el rol de ingeniero de datos, este sí es un rol mucho más técnico. Si nos acordamos del diagrama de Venn, este tiene mucho peso en la parte de ciencias de la computación, porque este rol es el rol encargado del diseño, la construcción y el mantenimiento, digo bien, de la arquitectura tecnológica que la empresa tiene que desarrollar para poder diagramar y trabajar en la ingesta de la información, ¿sí? Este rol trabaja en el diseño de los pipelines de cómo tenemos que consumir la información, cómo se va a conectar la información, trabaja mucho con procesos de ETL y LT. Para los que no sepan, ETL es básicamente el proceso de extracción de datos y cuando hablamos de extracción de datos, los datos vienen de múltiples fuentes. Y de nuevo, con el avance de la tecnología, cada vez estamos generando más información no estructurada. Cuando hablamos de información no estructurada, estamos hablando de información que no se guarda en una base de datos. Estamos hablando de correos electrónicos, estamos hablando de notas de audio, estamos hablando de videos, estamos hablando de documentos en PDF, etcétera, ¿sí? Entonces, el ingeniero tiene que diseñar todos esos flujos para la extracción de la información y no nos quedamos con la extracción. Tenemos que también saber cómo transformar esos datos para que sean procesables por los analistas de datos y por los científicos de datos. Entonces, el ingeniero se encarga de la extracción, la transformación de los datos y la carga finalmente a un repositorio, donde de ese repositorio final, ya con los datos más estructurados, más transformados, los equipos de datos, los otros equipos científicos, analistas de datos, pueden acceder y trabajar con la información. Y el formato ELT es el proceso de la extracción, la carga y la posterior transformación. Depende de cómo las empresas implementen los flujos, trabajan bajo el esquema ETL o LT, ¿está bien? Además, una de sus otras funciones que tiene es garantizar la calidad de los datos, ¿sí? Este rol trabaja entonces mucho con los analistas de datos, con los científicos de datos, en los roles que vamos a ver hoy, trabaja obviamente con muchos otros roles, pero básicamente es eso. A nivel de las tareas que hace, se encarga de nuevo lo que mencionaba, ¿verdad? Diseño y construcción de sistemas de datos, flujos de ETL y LT, tiene que asegurar por la calidad de los datos que está cargando en las bases y de nuevo trabaja de manera colaborativa para entender cuáles son esas necesidades que tienen los científicos de datos o los analistas de datos. ¿Está bien? A nivel, si queremos ver de habilidades técnicas, este rol va mucho, como les decía antes, en ese diagrama de Venn por la parte de ciencias de la computación, tienen que conocer mucho de base de datos, muchos de temas de Big Data, computación en la nube, manejo de SQL, manejo de Python para procesamiento masivo de información. ¿Está bien? Entonces, hay empresas donde sí ya tenemos este rol bien definido, está delimitado lo que el analista hace, lo que el ingeniero hace, pero de nuevo, como hablábamos con Edu, en la realidad pasa que muchas veces nosotros como analistas también fungimos de ingeniero de datos y es por eso que es importante conocer en el rol de analista de datos un poco de Python. Python es un lenguaje de programación que nos permite trabajar de manera sencilla y conectarnos a diferentes orígenes de información. Para que lo tengan en cuenta, si quieren investigar un poco más, les invito a que lo hagan porque les va a servir bastante, ¿verdad? Por último, el siguiente rol, Edu, no sé qué es complementar, por favor, complementarme lo que quieras, ¿sí? Te gusto. El siguiente Gracias. rol es el rol del científico de datos. Este rol es un rol igual de importante que los demás y este rol, a diferencia de un analista de datos, tiene una alta especialización en temas de conocimientos de negocio, de programación, de matemáticas y de estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que el científico de datos tiene que hacer es entender cuál es esa pregunta que el negocio quiere responder. Y el negocio generalmente cuando trabaja con científicos de datos, lo que hace es trabajar en preguntas que van hacia futuro. ¿Está bien? Cuando el negocio trabaja con los analistas de datos, lo que el negocio necesita responder principalmente son preguntas del pasado, entender qué pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿está bien? Cuando vamos con el científico de datos es mirar hacia futuro, ¿cómo puedo hacer para vender más?
¿Cómo va a cerrar mi presupuesto de acá a 5 meses? ¿Cómo puedo hacer que este cliente que compró este producto quiera comprar este producto adicional? Eso, en esa rama, en esa área trabaja el científico de datos. Y para poder trabajar con predicciones necesitamos basarnos mucho en estadística y en matemáticas. ¿Está bien? Los científicos de datos se centran mucho en analizar datos complejos, van a aplicar técnicas avanzadas de estadística. Si quieren investigar después qué es esa rama de estadística avanzada, sería la parte de la estadística inferencial, con mucho de probabilidades. Tienen que conocer mucho de los modelos de Machine Learning. Y finalmente, por detrás, ¿qué son los modelos de Machine Learning? Los modelos de Machine Learning son ni más ni menos que fórmulas matemáticas aplicadas a los datos que nos ayudan a entender comportamientos y demás, ¿verdad? Entonces, aplicando estadística y machine learning, los científicos son capaces de hacer las predicciones y estimaciones de comportamientos hacia el futuro. Entonces, ellos trabajan mucho con análisis exploratorio de datos, desarrollan los modelos de predicción, trabajan en la optimización de procesos, porque desarrollamos un modelo hoy. Ese modelo que hoy desarrollemos para hacer predicciones o predecir comportamientos de clientes no va a mantenerse en el tiempo sin ninguna alteración. Y un claro ejemplo de que hay alteraciones en los comportamientos de los clientes fue la pandemia. Con la pandemia, los clientes teníamos un comportamiento que era más, a nivel nacional, les puedo decir, era más de consumo presencial, que cuando vino la pandemia cambiamos ese comportamiento y nos fuimos más hacia el consumo digital. ¿Y por qué? Y porque no podíamos salir de nuestras casas. Básicamente por eso. Si queríamos alimentarnos y no teníamos nada en la heladera, ¿qué teníamos que hacer? Recurrir a las compras digitales de los supermercados. Hasta los negocios tuvieron que evolucionar y acelerar su transformación para poder atender clientes de manera electrónica. Como decía Edu, el e-commerce creció exponencialmente durante esa época, ¿sí? Eso también hizo que, si nos vamos al gráfico de la evolución exponencial de la generación de los datos, la pandemia también ayudó a que se genere más información, porque las empresas tuvieron que adaptarse a esa necesidad de hacer compras digitales, ¿está bien? Y tiene que estar en constante innovación, investigando nuevas técnicas que en el mercado vienen, nuevos modelos que se puedan desarrollar para estar siempre a vanguardia y otorgar el mejor modelo matemático para resolver el problema de negocio que necesita responder. ¿Está bien? Si vamos a ver un poco su nivel de perfil técnico que necesita, tiene que conocer mucho de Python, mucho de R. Estadística y matemáticas es lo principal que tiene que manejar también. Trabajar con bases de datos. Hay ya ramas también de desarrollos de ciencia de datos en la nube con AWS o con Azure que se están empezando a mirar también dentro del mercado local. Tienen que conocer mucho de Machine Learning y acá es súper importante la comunicación. Un científico de datos, como ya están viendo en su perfil, es un perfil súper técnico, bastante técnico, tiene que conocer mucho de estadística, matemática, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que ser tan hábil para poder transmitir de manera sencilla y en términos de negocio esos hallazgos que encontró para poder hacer que el negocio entienda hacia qué camino debe transitar para lograr el éxito. Entonces la comunicación también es súper importante en este rol. Si tenemos que englobar en las habilidades blandas que este rol necesita, tiene que tener mucho de conocimiento analítico, conocimiento de negocio y trabajo en equipo. ¿Está bien? Ahí me Existen, sí, gustaría, Edu, ahí me gustaría, Juanpi, por hacer favor. un gran paréntesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para todos los que están presentes, que tengan en cuenta también que estos roles que les mostramos no son un paso, no es un paso uno para el siguiente. Son roles que interactúan entre sí, que trabajan en conjunto para poder aportar valor al negocio. El analista de datos, como dijiste, trabaja mucho con lo que es el análisis diagnóstico y el análisis descriptivo, entender qué pasó, por qué pasó, qué podemos hacer para mejorar esto, ¿verdad? El científico de datos se centra mucho en lo que es el análisis predictivo, el análisis prescriptivo con las técnicas que tiene, ¿verdad? Cada uno tiene sus habilidades y fortalezas, ¿verdad? Y nada de eso va a ser posible, obviamente, sin los ingenieros de datos, que son los que traen toda esa cantidad inmensa de datos que se generan de una forma trabajable y manejable para estos otros perfiles, ¿verdad? Como le dije, no es que tenés que ser uno primero o el otro siguiente, cada uno tiene las habilidades que requiere y uno se tiene que concentrar de acuerdo a su perfil, a su expertise
y de dónde viene y a dónde quiere ir para elegir también uno de estos roles. Eso quería Así también mismo, y así como compartir un dice Edu, poco. no son roles que tienen que seguir un paso de escalerita. Primero este para después llegar a este, para después llegar a este. No. Acá lo que tenemos que buscar, y voy a mostrar enseguida, existen una infinidad de roles en el mercado y lo que uno tiene que hacer siempre es poder encontrar cuál es el rol con el que profesionalmente se siente a gusto y le gustaría dedicarse realmente a eso a lo largo del tiempo de su vida, ¿verdad? Y si vos empezás con un rol, también tenés la posibilidad, experimentaste, aprendiste, crees que ya no podés aprender más en ese rol o querés experimentar roles nuevos, podés cambiar a cualquier rol también para ir experimentando nuevos approach y nuevas cosas, nuevos desafíos, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso. Entre los otros roles podemos citar administrador de bases de datos, ingenieros de machine learning, bueno, repetí, administrador de base de datos, analista de inteligencia de negocios, arquitecto de datos, analista de calidad de datos, especialista en visualización y de nuevo, como mencioné al inicio, cada vez se van desarrollando y se van adaptando los roles y van a aparecer los nuevos. Y no se asusten porque los roles nuevos van a aparecer cada vez más. Ahora estamos hablando a nivel de inteligencia artificial, roles como ingeniero de prompts. Se escuchó hablar mucho también de eso en el mercado con el tema de la IA generativa. Entonces, estamos avanzando a pasos agigantados y cada vez van a haber roles nuevos y se van a adaptar a los roles existentes. Pero para que puedas saber a qué rol te va, tienes que entender cuál es tu momento de vida, tu momento profesional y qué te gustaría experimentar y aprender e ir yéndote hacia esas líneas de desarrollo profesional y a esos roles que te ayuden a apalancar eso que estás buscando profesionalmente. ¿Está bien? Esa es la clave principalmente, que uno haga lo que realmente le gusta y lo que se siente a gusto haciendo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. También sobre todo que, así como dice el tío Sam, que te apunta a vos mismo, ¿verdad? Uno desde su rol actual puede aplicar ya lo que es el poder de los datos, ¿verdad? Hay una frase que hace poco leí que me gustó mucho, es menos analistas de datos, pero más análisis de datos. Yo puedo ser product manager, puedo ser analista de calidad, puedo ser analista de recursos humanos, puedo ser lo que sea, puedo tener el título que quiera, pero yo puedo utilizar con las habilidades correctas y el enfoque correcto el poder de los datos para tomar mejores decisiones, como les dije, en el rol que me toca a mí hoy desde el negocio. Y eso ya es un factor mega diferenciador para las empresas y el valor que uno aporta es súper distinto cuando trabaja realmente y aprovecha la información que uno puede generar a través de los datos. Así mismo, súper importante eso. Nosotros desde nuestro rol actual, sin ser especialistas en datos, podemos ir aplicando ciertos conocimientos en datos para dar realmente ese plus en nuestras empresas y destacarnos por sobre los demás, ¿verdad? Eso también es súper importante. Y en resumen, por si durante estos 30 y pico minutos o 40 minutos se quedaron dormidos mientras estábamos hablando, queremos que se lleven tres cosas principales, ¿verdad? Eh, si algo hay que llevar de acá es que uno, hay que estar en constante actualización, hay que estar a la vanguardia en lo que es el mercado de datos está creciendo, como dijo Juanpi, a pasos agigantados, las tecnologías cambian, pero los fundamentos no. Yo tengo que estar aprendiendo constantemente nuevas tecnologías, nuevas técnicas, tengo que tener esas ganas de crecer constantemente, de seguir aprendiendo, porque eso es lo que realmente me va a mantener siempre teniendo las cosas más en el momento. Todas las tecnologías no voy a poder aprovechar, la inteligencia artificial voy a poder aprovechar, así como dijo, la IA generativa yo puedo aprovechar para optimizar mis procesos, para trabajar más rápido, para hacer cosas que no necesito que sean tan manuales, ¿verdad? Otra cosa que es mega importante es el networking. El networking es tener espacios como este donde nos podemos juntar profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes experiencias, donde podamos compartir nuestra experiencia, donde podamos mostrar nuestro trabajo, donde podamos conectar con gente que le interesan las mismas cosas y aprender unos de otros. Entonces, otra clave es el networking. Y por último, hablar de lo que es la marca personal. Y al hablar de marca personal, no les decimos que tienen que ser top boys en LinkedIn o que tienen que ser creadores de contenido o no. Estamos hablando de que cuando yo hago algo, algún proyecto que, por ejemplo, incrementó un X% las ventas de mi empresa,
encuentre esos foros o espacios donde yo pueda compartir esos logros con mis compañeros de trabajo, con mis pares, con mis gestores, con incluso una publicación en LinkedIn, con la gente, con ese networking que vos generaste anteriormente, tenés esa forma de generar esa marca personal. Porque finalmente eso es lo que a uno le hace destacar en el mercado, ser un referente en lo que hace y, y nada, Juan, no sé si quieres complementar algo en esta parte. No, coincido contigo. Es importante que trabajemos en networking. Estos espacios como el de este foro es súper enriquecedor porque uno aprende a medida que más enseña. Aunque no crean, enseñar también ayuda a aprender. Y cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, como dijo él, todos aprendemos de todos. Es importante que cuando hacemos un proyecto, por más pequeño que parezca, llevamos grandes aprendizajes que lo podemos implementar después en nuestro día a día. Y es importante que esos pequeños aprendizajes que hayamos aprendido lo compartamos en nuestras redes para crear esa marca personal y poder ir creciendo profesionalmente y destacarnos por sobre todo de los demás. Así que, en síntesis, eso nomás, Edu. Muchas gracias a todos por el espacio. Queda abierto el espacio, Eliseo, para las consultas. Creo que Rocío tiene la mano levantada. Buenísimo. Primero, Juan Pablo, Edu, muchísimas gracias. Sí, Rocío ya se quedó con la mano dura porque hace rato ya levantó la mano, ya quería No preguntar te algo, canses, así Rocío. que, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no, hice para cuando sea el momento. Por suerte era Bueno, virtual realmente y no ¿Verdad? física, mi mano arriba. No, en realidad la primera parte me quedó la duda justamente por qué Machine Learning no estaba dentro de ciencia de datos, estaba como un rol separado. Y eso es lo que quería preguntarle. En la parte de perfiles de los roles sería Rocío. Sí, creo que donde están las habilidades, ¿verdad? Que matemático, El el diagrama ese de diagrama. En el intersección. diagrama de Venn, pasa que Machine Learning sale principalmente aquí de las matemáticas. Sí, acá está Machine Learning, sale de las matemáticas y la computación, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Hoy tenemos la capacidad de cómputo suficiente para poder implementar esos modelos matemáticos que fueron creados allá por 1960 más o menos, ¿verdad? Entonces, realmente sí está Machine Learning, está en la intersección entre las matemáticas y las ciencias de la computación. Y hay, como vimos en los otros roles, hay esos roles específicos inclusive, voy a avanzar acá pero rápido, que es el de ingeniero de Machine Learning, que justamente este rol es el que se encarga de desarrollar nuevos modelos de Machine Learning para que se puedan implementar después en la industria, ¿verdad? No sé si respondo tu pregunta, Rocío. Sí, porque esa era mi duda, si el Machine Learning no es una herramienta más para el científico de datos. O sea, ahora veo que lo tienen como un separado el ingeniero Machine Learning, ¿verdad? Lo El es Para mí ingeniero, también, siempre Machine Learning es una de las herramientas del ingeniero de datos que podría usar. sí, totalmente, Rocío. Sobre todo que muchos ya consumen el modelo, pero en realidad hubo un ingeniero, un analista de datos que tuvo que preparar todo el modelo antes. Claro, a ver, es una forma, creo que a veces la forma en la que se diagraman las cosas limita un poco cómo se puede comunicar también. Es importante, así como decís, el Machine Learning realmente es una herramienta que está a nuestra disposición, es un conocimiento que utilizan tanto los científicos, los analistas de datos. eh, no creo que esté separado, es así como decís, es algo que es una herramienta más que usan estos roles, pero sí hay gente especializada en lo que es eso, ¿verdad? Sobre todo en lo que es el despliegue de estos modelos para el uso en tiempo real, ¿verdad? Creo que eso sí hay que separarlo bien, que son, así como dijo Juan Pablo, los ingenieros de Machine Learning, que son más los que se encargan ya. El científico de datos construyó este modelo, bueno, ahora cómo esto lo implementamos para que esté online, se mantenga y se pueda utilizar todo el tiempo. En esa parte Sí, sí, ya es un rol un poco no, más especializado. sí, por eso pregunté, porque eh, esa era mi duda, ¿verdad? Si es un rol diferente y ahora vi lo del ingeniero, entonces más todavía. Y sí, tenés razón, una de las cosas cuando nosotros empezábamos, por ejemplo, de lo que a mí más me costaba y que creo que hasta ahora era, bueno, ya tenés el modelo, pero ¿cómo automatizás ese modelo para que pueda predecir en base a otros, ¿verdad? Porque
esa parte de crear el modelo es un trabajo muy manual, pero el automatizar y ponerlo en una empresa es todo un arte, ¿verdad? O sea, como que yo creo que ahora encontraron algunas ideas, pero que como vos decís, esos modelos van a servir un tiempo, después tienen que actualizarlo porque la idea de estos modelos es, como yo digo, es influir justamente en ciertos eventos para cambiar esos eventos, ¿verdad? Entonces sí o sí tienen que llegar un momento que sea eh, obsoleto ese mismo modelo, ¿verdad? Porque ya cambió esa realidad. Así Pero mismo, sí era por esa duda. así mismo, En Rocío, la todo lo que... obsolescencia de los modelos, como les decía antes, ¿verdad? Los modelos de Machine Learning que las empresas que ya implementaron y que lo implementaron antes de la pandemia, tuvieron que ser actualizados post pandemia para que sigan funcionando y prediciendo con precisión, ¿verdad? Algo importante, por ejemplo, cuando ponemos un modelo en producción, es hacer monitoreo constante de la accuracy, por ejemplo, en un modelo para saber qué tan preciso sigue siendo y si sigue manteniendo su nivel de precisión con el que se había gestado inicialmente, ¿verdad? Y realmente, como decís, es todo un arte poner en producción un modelo de Machine Learning. El científico lo va a desarrollar, lo va a poner listo para que se pueda usar, pero después viene la parte de la implementación y puesta en producción, que es un capítulo también aparte, ¿verdad? Gracias, Rocío. No, a ustedes, porque yo aprendo, por eso pregunto. Gracias. Pame. Gracias, Rocío. Pamela tiene una pregunta, duda, comentario también. ¿Qué tal? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, viendo estos roles que ustedes compartieron, no sé si por ahí lo dijeron o más que nada desde la perspectiva que ustedes tengan, ¿cuál es el rol que tiene que velar, por así decirlo, en implementar toda esa área de la seguridad de los datos? Yo sé que, bueno, cada persona en su ética de trabajo obviamente va a cuidar, pero debería existir un rol o hoy. ¿Cuál de estos roles o sobre cuál de estos roles recae esa responsabilidad de velar por esa seguridad? Cuando Voy hablamos a de seguridad, responder dale, primero después yo en base a complemento mi ahí. experiencia, Juanpi, y qué sé, ¿verdad? Bueno, en mi experiencia realmente el rol de la parte de seguridad, sobre todo hoy en día que estamos hablando mucho de ética de los datos, ¿verdad? Así como decías, probablemente hay datos sensibles, datos restringidos. Esto para mí viene mucho ya desde la parte del diseño en donde trabaja tanto el ingeniero como el administrador de la base de datos. Ellos trabajan en crear estas estructuras o estas bases de datos, estos data warehouse, con las medidas de seguridad necesarias para que los usuarios que van a consumir tengan los roles que necesitan, ¿verdad? Ya sea con vistas restringidas o acceso limitado, ¿verdad? Yo creo que recae un poco justamente en la parte de lo que es el ingeniero y el administrador, pero eso también implica mucho un involucramiento de la empresa en la parte de la gobernanza de estos datos. ¿Sí? Eso es súper importante, tener una gobernanza bien establecida, eh, y eso sí o sí se trabaja en conjunto con el equipo de seguridad de la información, con el equipo de tecnología, ¿verdad? Eso es lo que yo vi en mi experiencia y es súper importante realmente, ¿verdad? Y asimismo, en la era de la inteligencia artificial, es súper importante qué datos van a consumir estos modelos o estas inteligencias artificiales generativas que hoy tenemos, ¿verdad? Porque de repente no pueden tener sesgos, como te dije, éticos, ¿verdad? Tenemos el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, que fue donde había publicidad dirigida para Sí, grupos justamente. étnicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso va muy de la mano con la parte de la gobernanza del negocio. Y como te dije, me parece que recae en el ingeniero y en el administrador. Ok. Para complementar lo que dice Edu, es como, coincido con Edu en lo que es la implementación de repente en el entorno corporativo, ¿verdad? Pero la gobernanza a nivel de información como tal, si queremos hacer un poco más general, también depende de las políticas que el Estado o el gobierno imponga en lo que respecta a ley de información privada, ¿verdad? En Paraguay tenemos todavía mucha tela por cortar en ese ámbito porque no hay todavía una ley fuerte en la protección de datos privados como lo hay en Europa, por ejemplo. Entonces también recae parte de esa responsabilidad en cuanto a qué tipo de información es sensible, qué tipo de información no es sensible, para ver cómo se debe de tratar. Pero a nivel corporativo sí, no es
el responsable de decir qué puede hacer Patti, qué puede hacer Juanpa, qué puede hacer Edu con los datos, está más en los ingenieros de datos y los administradores de base de datos para decir, esta columna puedes ver, esta tabla, esta no puedes ver porque la gobernanza interna lo dice así, pero también a nivel corporativo se tiene que definir los delineamientos del tipo de información que se va a utilizar y se va a compartir. Y a nivel país, tener las políticas también de Estado que permitan tener ese resguardo de la información. Hoy te vas a Estados Unidos y quieres usar información médica, es información súper efectiva, ¿sí? Te vas a Europa y pasa lo mismo, ¿verdad? De hecho, el caso de Cambridge Analytica causó mucho revuelo en Europa porque tuvieron que modificar y adaptar muchísimas leyes para proteger más a las personas a nivel de datos. Y hoy estamos dándole acceso a los dispositivos sin darnos cuenta, utilizando cámaras inteligentes, utilizando dispositivos de domótica en las casas, que si no hay una política bien fuerte que defina qué se puede usar y qué no, pueden haber empresas que estén consumiendo la información, como lo fue en su momento el tema de Facebook, que consumía información que fue después utilizada para lo que fue Cambridge, y puede seguir pasando. Entonces, no es solamente algo a nivel corporativo, sino que también se tiene que trabajar a nivel país, ¿verdad? También quiero llevar un poco esa reflexión que acá tenemos mucho todavía por trabajar en esa rama, ¿verdad? Dale, muchas gracias. Volviendo un poco al tema de los roles, que yo creo que entre muchas cosas que se comentaron, creo que fue uno de los temas centrales de lo que estuvimos hablando hoy. Nosotros como comunidad, posiblemente el espacio que tenemos más activo es un grupo de WhatsApp, donde tenemos unas 300 personas. Obviamente no participan los 300, pero de tanto en tanto se genera una discusión súper sana y súper positiva sobre diversos temas. Y solemos compartir también las vacantes, las oportunidades laborales, ¿verdad? Que van surgiendo cada vez más buscando analistas de datos. Yo creo que analistas de datos es lo que más se busca, por lo menos en lo que solemos encontrar. Y vemos que normalmente, como ya mencionó, creo que Juan Pablo había dicho, ¿verdad? Hay todavía mucha confusión porque al mirar el detalle de lo que están buscando, se mezclan los conceptos, ¿verdad? Se mezclan los roles, entonces eso deja en claro que todavía hay mucha confusión en qué es lo que hay que hacer. Y bueno, si vamos al caso para los que están en el mundo de la informática, hoy en día te dicen, busco soporte técnico, que tenga conocimiento de base de datos de programación, y ahí se va el mazo, ¿verdad? Pues mezcla un montón de cosas otra vez, ¿verdad? O busco programador que sepa reparar computadora, todavía con una profesión que supuestamente ya está madura, ¿verdad? Como el técnico, el técnico de soporte a usuario, el programador, el analista, lo que sea, sigue todavía mezclándose las cosas. Yo creo que con el tema de análisis de datos, que es algo nuevo, va a ser peor, ¿verdad? Porque se mezclan todas las cosas y muchas veces uno de repente se pregunta y en la comunidad siempre sale y a veces nos reímos, ¿verdad? No en tono de burla, sino que como diciendo el famoso, que aquí un ingeniero de la NASA nomás de repente para hacer tal o cual cosa. Entonces, eso seguramente va a tener un tiempo todavía de maduración, porque creo que es algo que no está claro, ¿verdad? Porque yo creo que con esas gráficas que ustedes nos compartieron hoy queda mucho más fácil de entender, eh, pero es algo que realmente va a llevar un tiempo, ¿verdad? Y mucha gente se confunde también porque los que están empezando por sobre todo dicen justamente, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser analista, ingeniero de datos, y iba a preguntarlo, pero Edu ya respondió por el camino también. No hace falta de que yo sea un analista de datos y que después me convierta en un ingeniero y que después me convierta en un científico, pero no estaría mal. Por ahí la curva de aprendizaje no me va a ser mucho más larga seguramente, pero estaría mal recorrer un poco todo el camino, ¿verdad? Para ir conociendo, no sé nomás si eso es factible en la práctica y ahí le hago esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué sería lo mejor para alguien que está empezando? Que lo primero que haga es definir con qué rol se sentiría más cómodo, como ustedes dijeron, o sería factible de repente decirle, mira, no estaría mal que vayas migrando a los diferentes roles, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma ese rol requiere que uno tenga mayor cantidad de conocimientos para llegar de analista a ingeniero de ingeniero a científico, ¿verdad? Pero ahí no sé cuál sería la recomendación que ustedes tendrían. Yo creo que posiblemente la primera, digo yo, ¿verdad? La primera que sería definir primero qué querés hacer y meterle en eso, porque hay muchas cosas por aprender en el camino. Bueno, por mi parte,
Yo creo que lo importante primero es sentir una curiosidad porque es la parte de datos, ¿verdad? Yo particularmente empecé así, tenía conocimientos ya de la facultad, de la parte de lo que es estadística, pero no tenía ni idea de lo que era una base de datos, no tenía ni idea de lo que es Python, ni de qué gráfico tengo que usar en qué momento, ¿verdad? O sea, es un poco explorar primero y tener en cuenta tu background anterior. Particularmente en mi caso, era estudiante de ingeniería, entonces fue como que la parte de análisis era lo más cercano que yo tenía a poder empezar en lo que es el mundo de datos. Hoy en día, con los conocimientos que fui adquiriendo durante los años, con las tecnologías que voy trabajando, sí ya me siento preparado como para migrar a otro rol si es que quiero. Si me interesa, por ejemplo, lo que es la parte de ingeniería, siento que ya tengo esa base, como hablamos, ¿verdad? Que es un poco mucho más informática, mucho más tecnológica, porque trabaja más a nivel sistema, ¿verdad? Pero yo creo que las personas tienen que entender, así como dijo Juanpi, en el momento de vida en que estás, cuáles son mis conocimientos actuales y a partir de eso ver a cuál estoy un poco más cerca, ¿verdad? Pero si yo ya entiendo, porque, como te digo, yo que venía de un background que no era de informática, y que nunca vi una charla de Juanpi, por ejemplo, ni jamás iba a saber qué es lo que era un ingeniero de datos. No iba a poder aspirar a ser uno si no sé qué es lo que es. Entonces ahora sí ya puedo. Entonces, primero eso, entenderte a vos mismo, cuáles son tus habilidades actuales y qué es lo que más rápido puedes aprender en el tiempo que tenés para poder ir viendo los roles. Pero lo normal, así como es Juanpi, la gran puerta de entrada que no es tampoco tan grande porque hoy está un poco complicado, es el análisis de datos. Empezar por ahí. Y para complementar lo que dice Edu, Eliseo, es tal cual, ¿verdad? Identificar qué es lo que te gusta, qué conocimientos tenés, e ir buscando. Y también no está mal ir probando los diferentes roles y tener la capacidad y la posibilidad de hacerlo, porque lo que vos aprendas, no que después lo desaprendes y no te sirve para nada. Al contrario, haber pasado por diferentes roles te va a dar una capacidad mucho más general de todo el proceso que te va a contribuir a consolidarte en diferentes roles. Algo que sí es normal en curva de aprendizaje, es, vamos a decir, el camino más natural que existe es, si aspiras a ser científico de datos, podés empezar como analista de datos y después transicionar a lo que es ingeniería, ciencia de datos, porque es la evolución del perfil o del rol de analista de datos. El analista de datos se centraba en la parte del pasado, el científico en la parte del futuro. Entonces, esas bases que la estás formando para mirar el pasado, la base estadística, ya es buena para después consolidar lo que te faltaría para la parte de ciencia de datos. Pero como dice Edu, también te sirve porque, de nuevo, en el mercado no están delimitados los roles, hay mucha confusión de qué hace cada uno y te va a tocar trabajar con pipelines de consumo de información, con procesos de ETL, y te vas a ir dando cuenta en la misma evolución de tu rol, me gusta más la parte de ingeniería, me voy a ir por esa, y dejo de lado lo que era ciencia de datos. ¿Y qué pasa? Tengo conocidos que empezaron con analista de datos pensando ser científico, que después dijeron, no, me gusta más la rama de ingeniería, que se fueron por ahí, y no está mal, es adaptarse a lo que cada uno le gusta, y la única forma a veces de saber es ir probando lo que hay en el mercado, ¿verdad? Buenísimo. Rocío, te Otra escuchamos. cosa, Sí, perdón. otra cosita rápida nomás, antes de que se me pierda la idea. Eh, Muchas veces el rol y las responsabilidades que va a tener cada uno, no importa sea el título, ya sea analista de datos, ya sea ingeniero científico, depende mucho también del tamaño de la empresa o donde uno quiere trabajar. Muchas veces, mientras la empresa es más una startup, de repente se quiere más un todo en uno, ¿verdad? Porque no tiene esa capacidad adquisitiva de tener cada rol específico. Después en el ámbito corporativo, cada rol hace menos cosas, pero la exigencia también es mayor para el conocimiento. Entonces, cada uno se tiene que adaptar más o menos a dónde apunta, a qué tipo de empresa o qué tipo de rubro le gusta. El rubro también es súper importante. Como habíamos hablado, ahora el conocimiento de negocio es rey en este mundo. ¿Verdad? Entonces, me parece que eso también es un factor a tener en cuenta. Excelente, muchísimas gracias. Rocío, te escuchamos. No, para completar, agregar a lo que estaban comentando los chicos, yo creo que, así como dijeron, lo importante es que a todos les guste analizar los datos, ¿verdad? Cuando yo empecé a enseñar esto, cuando éramos nuevos,
enseñaba DataWare y eso, yo ya le decía a las universidades que tendrían que pensar en que esta es una rama nueva de la informática que se tiene que ver como una especialización, no como ya como una formación desde el vamos, ¿verdad? No como una especialización de posgrado, sino que así como hay universidades que tienen, ya empiezan por la rama de infraestructura y la rama de programación y desarrollo, aún en ingeniería. Esto es otra rama, ¿verdad? Porque yo tuve muy buenos informáticos, de aquellos que eran capaces de enviar un satélite a la luna, pero que no les gustaba analizar los datos, porque la parte de ETL, de transformación, una vez que vos ya, yo por lo menos que ya tengo mi metodología de hacer ETL, pareciera, no es un desafío a nivel código, sino el desafío es a nivel de escudriñar los datos y transformar los datos y sacar las conclusiones. Entonces, al que le gusta programar nomás y es más informático y no le gustan los datos, eso le es aburrido. Y no mira los datos, entonces no muestra conclusiones verdaderas. Entonces, es todo un arte, ¿verdad? Y sí creo que hay una pequeña, en las habilidades donde se nota también cuál es tu perfil más, ¿verdad? El analista de datos, yo creo que está más orientado también a aquel que conoce más del negocio, el rubro, no necesita ser tan técnico. Un ingeniero de datos necesita tener, no necesito, no digo que tenga, pero necesita más conocimientos técnicos, ¿verdad? Más informático, que no quiere decir que si no soy informático no puedas aprender y hacerlo, porque he visto muchos que son excelentes sin haber estudiado una carrera informática. Y creo que el científico de datos, que también vamos otra vez, no todos los informáticos son buenos en eso, necesitan muy buena base en matemática y estadística. O sea, por eso yo creo que una formación de un ingeniero informático se acopla más, pero también nosotros tuvimos, por ejemplo, en mi experiencia, un equipo multidisciplinario donde teníamos estadísticos y teníamos el ingeniero informático y el analista de negocio y en conjunto los tres hacían la ciencia de datos, ¿verdad? Como no, en su momento, en su inicio era muy difícil encontrar un perfil súper completo, entonces trabajaban en conjunto para sacar los modelos. Eso más le quería comentar, ¿verdad? Pero son áreas diferentes realmente y cosas apasionantes. Creo que la ciencia de datos es lo que todavía no logramos entrar así como quisiéramos, ¿verdad? Pero estamos empezando. En el país, estoy diciendo, ¿verdad? Sí, a nivel Totalmente. país siempre estamos rezagados, o sea, somos los últimos en adoptar diferentes cosas que en las regiones se vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar y aprender de ellos, que están un poquito más adelantados que nosotros. Gracias, Rocío. Nada. A veces queremos reinventar la rueda nomás y queremos hacerla a nuestra forma, a nuestra manera, ¿verdad? Pero lleva más tiempo y bueno, un montón de cosas. Ese es el problema. Y yo creo que una de las tantas conclusiones también es, tomando un poco lo que mencionó Rocío, ¿verdad? Otra de las tantas discusiones que hay, es, ¿verdad? Si soy más informático, si soy más de negocios. Y yo creo que también posiblemente muchos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que tener las dos cosas, o sea, tenemos que tener conocimiento de los dos mundos, tanto de la parte técnica como de la parte de negocio, porque así como dijo Rocío, hay informáticos brillantes que no quieren saber nada de los datos de entender un poco el negocio. Y hay gente muy buena en la parte de negocio que cuando se mete ahora al tema de análisis se desespera cuando ve, como dijo Edu, por primera una base de datos, cuando ve las herramientas, ¿verdad? Entonces, eso va de la mano siempre y creo también en la poca experiencia que tengo mirando un poco los perfiles, hay mucha gente técnica que todavía tiene una falencia en esas habilidades blandas que mencionaban también en alguna parte de ustedes, ¿verdad? Donde mencionaban la importancia justamente de interpretar los datos y como dijeron, de no quedarnos ahí, ¿verdad? Vimos que hubo un bajón en la venta, dijeron ustedes, ¿verdad? Pero no quedarnos en mostrar el bajón nomás, sino por qué el bajón o qué pudo haberlo causado y más importante, que es lo que realmente queremos saber, qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, es una formación que sí o sí va a ser, no sé si el término es híbrido, no sé si el término correcto, porque mucha gente que está en negocio que hoy empieza a hacer los diplomados, que empiezan a hacer los posgrados en análisis de datos y más cosas, se asusta con tanta tecnología, pero es algo de lo que no nos vamos a salvar. Y bueno, realmente, como dijeron al comienzo, va cada vez más rápido también. Nosotros que supuestamente usamos Power BI,
ahora nos estamos encontrando todos los días con cosas nuevas, ahora con las famosas actualizaciones que acá estaba tal cosa y resulta que ya no está más ahí, ¿verdad? Se fue a otro lado o se mejoró o lo que fuera. Y Power BI es uno de los tantos productos que se utilizan. Entonces nos va a requerir que realmente estemos muy afilados en el tema de mantenernos al día, de mantenernos actualizados, porque hace rato ya dejó de ser algo muy poco dinámico, ¿verdad? Todo va cambiando realmente con una velocidad y yo creo que esa velocidad, lejos de ir reduciéndose, va a ir aumentando con todo lo que hay de inteligencia artificial y demás cosas. ¿Por qué no? Como abrieron la presentación y Edu decía, ¿alguna vez vieron estos iconos? Decía, a ver, ahí decía, ¿cómo era? Analista de datos en 3 meses, no sé qué decía, a ver. Pero dentro de poco puede llegar a ser una realidad si es que no le tomamos en serio a la IA, a ver. Hablar nomás, Rocío, no vayamos a levantar tu mano y ya está más que abierto, acá estamos divagando ya acá en el auditorio. No, y ahí quería, ahora nomás me acordé de algo, justo estábamos hablando con Barán el otro día, que él decía, no digan más que todo, y ay, le digo, ay, por fin alguien dice lo que yo decía, ¿verdad? Porque así también era con Big Data, que la gente ya quería todo con Big Data y ni siquiera tenía Big Data para hacer Big Data. Entonces es importante también aclarar que la ciencia de datos no es solo IA, o sea, el científico de datos, una de las técnicas es el IA o la Machine Learning, ¿verdad? Las redes neurales, pero depende de qué modelo o qué predicción quiera hacer, usa otras técnicas, ¿verdad? O sea, eso también hay que ir formándole a la gente porque si no cree que IA es todo, ¿verdad? En lo que es la parte científica de datos. Y ahí la clave, Rocío, es justamente enganchando con lo que decía Eliseo, ¿verdad? Yo siempre suelo decirle a la gente que me pregunta, che, Juanpa, yo no vengo de la informática, me conviene ser científico, voy a poder ser científico. Y la respuesta es sí, ¿de qué rama venís? Vengo de la rama de la economía. Hija de mil, tenés unos, Sí, unos kilómetros adelante de nosotros, porque a los sí, informáticos nos cuesta mucho más aprender toda esa parte de la estadística avanzada, etcétera, que ellos ya tienen impregnado en su ser porque vienen de esa rama y aprender una lenguaje de programación y de repente por los nuevos lenguajes como Python es tan sencillo, tan ameno, que lo aprenden en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Y lo que te iba a decir es que, cierto, ahí es donde se nota la mano del científico de datos, porque no es utilizar cualquier técnica a lo loco para responder lo que el negocio quiere, no, es identificar, como decía más temprano en la charla, ¿verdad? Esa pregunta de negocio que necesito responder para identificar cuál es el mejor modelo que ayuda a responder esa pregunta de negocio. Y muchas veces una pregunta puede ser abordada por 3 técnicas diferentes, y hay que saber identificar cuál es la mejor. Y ahí se denota la mano del verdadero científico de datos, no el que hace caja negra nomás, no sabe lo que pasa por detrás, ¿verdad? y que también incluso los datos mismos pueden hacer la diferencia. O sea, yo siempre digo, no es un Word que vos te vas a instalar. O sea, yo no te puedo venir a instalar una solución de ciencia de datos como una caja cerrada, porque ni el mismo DataWare que yo implementé para el mismo sistema bancario en 3 bancos diferentes se tuvo que tocar porque evidentemente los datos son diferentes, las métricas son diferentes y los lugares donde se guardaban los datos incluso eran diferentes teniendo el mismo sistema, ¿verdad? Entonces, aunque vos tengas un modelo, ese modelo puede variar muchísimo porque la realidad de cada empresa va a variar. Es así, hay empresas que quieren implementar ciencia de datos y no están preparados a nivel de infraestructura, no guardan los datos que deberían guardar para poder implementar lo que quieren hacer. Que también pasa, y muchísimo en el mercado, ¿verdad? Y quieren un paquete cerrado, así como si fuera un Sí, Word, y no existe eso. así mismo. Sí, yo creo que en ese punto también es importante hablar de que algo que siempre le suelo mencionar en los foros que tenemos, ¿verdad? De que hay que tratar nosotros como profesionales que ya trabajamos en la industria, ya conocemos un poco más, eh, dice, eh, compartir también el conocimiento en la parte de alfabetización de datos, ¿verdad? Para que las empresas puedan entender, así como si en un punto se dijo, ah, yo quiero Big Data, pero, ok, pero entender primero qué es Big Data, qué es inteligencia artificial, cuáles son los tipos de análisis que se pueden hacer, qué tipos de análisis de datos existen, ¿verdad? Porque si bien nosotros somos especialistas, por así decirlo de alguna forma, están también los consumidores de datos. Y los consumidores de datos también tienen que entender qué es cada cosa para poder consumir de buena manera e interpretarlo de buena manera.
Entonces yo creo que esa parte también es súper importante, ser nosotros promotores de lo que es la parte de datos, ¿verdad? Eh, para que el mercado también facilite esa distinción de roles, esa asignación de responsabilidades y también los proyectos que uno quiere hacer, ¿verdad? En unos 3 o 4 años más, vamos a tener que agregar una especialidad más a esa lista de roles. Vamos a tener el analista de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos, vamos a tener el psicólogo de datos también, ¿verdad, Edu? Cuando termine tu carrera de psicología. Sí, vamos a diagnosticar a todos nosotros que estamos ahí medio locos, ya vemos números así volando por el aire, eso. Pero más allá del mal chiste, por cierto, ¿verdad? Que dice, no deja de ser algo muy loco, ¿verdad? Porque realmente una de las cosas que nosotros queremos hacer en este mundo, ¿verdad? No solamente entender los datos, sino entender cómo piensa la gente Comportamiento. también, ¿verdad? Cómo piensa, cómo razona, porque de eso depende un montón de cosas otra vez, ¿verdad? Depende de su hábito, depende un montón de cosas. Entonces, Es uno que dice psicología y datos no tienen nada que ver, al contrario, tiene mucho que ver posiblemente, ¿verdad? ya es luego, Hablamos, Liceo, ya yo justo vi un podcast donde estaban diciendo que en Silicon Valley lo que más están buscando es gente de las áreas sociales por todo ese análisis de emociones que se hacen a través de los datos, ¿verdad? sí. ¿Se acuerdan al principio de la presentación mostramos y dijimos que cuando yo esquipeo la canción de mi Spotify que no me gusta, estoy generando un punto de datos, ¿verdad? Entonces Sí. hay que entender también que finalmente todo este mundo de ciencia de datos, ingeniería, análisis, etcétera, se trata más de las personas realmente, de qué hacen las personas y finalmente, casi como dijiste, Eliseo, nosotros otra vez lo que queremos hacer es entender el comportamiento de las personas y predecir el comportamiento de las personas, porque finalmente eso es lo que aporta valor. Así que ya sabes, vamos a tener un cuarto rol dentro de poco. Eh, En primera mano encima. Claro, obviamente. Así que en 4 años más te volvemos a invitar otra vez, Edu, ya como psicólogo recibido. De dentro de 4 años recién. No, no sé yo, no sé cuánto toma. Yo le calculé nomás que dura 4 años, ¿verdad? Ya, Bueno, entonces, no sé si quieren agregar algo más. Ya te digo, si por nosotros seguimos acá, pero también respetamos el horario de ustedes, ¿verdad? Y queremos liberarles también. ¿Alguna idea, algún mensaje final para la gente? nada, por mi parte, creo que transmitimos lo que queríamos transmitir, ¿verdad? Como les dije, arrojar un poco de luz sobre todo este, de repente, mundo oscuro que parece el tema de los roles, qué habilidades se necesita cada uno, ¿verdad? Eh, Venimos a compartir lo que es nuestra experiencia y nada, muchísimas gracias por el espacio, Eliseo. Espero que hayamos aportado algo hoy y nada, súper contento. Sean curiosos, que la curiosidad nos ayuda a aprender más cosas. Así que no perdamos esa curiosidad. Gracias por el espacio. Coincido con las palabras de Edu. Creo que le hayamos gracias, aportado un granito de arena. Y muchísimas gracias. gracias también y nada, recordarles que la comunidad está abierta y también ustedes lo mencionaban en su momento. Uno de los objetivos de la comunidad justamente es hacer ese espacio de networking, pero también eh, digamos, de un espacio de compartir conocimientos. Y justamente en ese grupo de WhatsApp que les mencionaba, eso se está dando ya hace un buen tiempo porque la gente pregunta, che, tengo este problema, ¿cómo hago esto, cómo hago lo otro? Y hablamos un poquitito antes de abrir inclusive el webinar, ¿verdad? Hablábamos con Juan Pablo y con Eduardo y ellos me preguntaban, ¿verdad? Así que cuál era el nivel de las personas que se conectaban y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo y en ese marco, cuando hacen preguntas en el WhatsApp, algunos hacen preguntas bastante complejas y que nos dan la vuelta en la cabeza y nos ponen a todos a pensar. Y hay otros que hacen preguntas súper sencillas, pero se les responde igual también, con el mismo entusiasmo. Y ahí se cumple también lo que dijo Juan Pablo, ¿verdad? Que uno enseñando o ayudando o resolviendo un caso aprende muchísimo también. Y bueno, eso es todo lo que normalmente nosotros intentamos hacer dentro de nuestra comunidad. Así que están más que invitados. Creo que Edu ya está dentro. Juan Pablo todavía no sé si ya entró en el grupo de ¿Me WhatsApp, no creo pueden, que quiera entrar. me No, pueden porque hay agregar? ocho, No, me interesa, me cada, interesa. cada uno tiene 8.000 grupos de WhatsApp, yo no quiero otro más, ¿verdad? Pero está muy interesante realmente. Y bueno, ahora justamente vamos a entrar en un proceso de adecuar, y por ahora es un grupo nomás, pero vamos a convertirlo en una comunidad, porque ya vamos a empezar a separar los temas, porque ya ahora se tiran preguntas,
se tiran oportunidades laborales. Hay gente que busca y dice, che, ¿alguien conoce algún perfil? Porque estoy buscando tal cosa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar a ordenar también los temas para que sea un poquito más estructurado también y para que sea más útil para todos. Y bueno, vamos creciendo y la verdad que está súper interesante. Hay gente de Paraguay, hay mucha gente de Perú que se sumó últimamente y de otros países también y es muy enriquecedor y sin duda ese networking virtual, pero networking al fin es valiosísimo como ustedes lo mencionaron. Así que lo esperamos en breve a Juan Pablo por sobre todo, ¿verdad? Me pasas de la INVI y accedo al liceo. No, súper. Da- Dale, dale. Y bueno, entonces agradecerle muchísimo el tiempo. Nos llevamos muchísimas cosas valiosas. Gracias Edu, gracias Juan Pablo. Esperamos que sea la primera vez que nos acompañan. No vamos a hacer abusivo, pero lo vamos a invitar dentro de un par de meses otra vez para dejarle respirar un poco. No, realmente a Juan Pablo le vamos a invitar después de septiembre, porque tiene una defensa de tesis, nos estaba comentando, así que ahora mismo esa es prioridad número uno. Y después ya celebraremos también Los el posgrado, logros. ¿verdad? ¿Qué es una maestría? ¿Qué es, Juan Pablo? Maestría en ciencia de datos. La Maestría primera en en Paraguay. ciencia. Buenísimo, No quería que excelente. ponga científico de datos todavía en la portada Hasta que me reciba. del webinar. Hasta que tenga. Ahí ya En nos da breve ya lo vamos a un curso rápido de ciencia de datos en 40 minutos. Claro que sí. Los principales conceptos podemos hablar sin problema, Ro. Buenísimo. Bueno, entonces Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos pronto nuevamente con otras actividades que vamos organizando. Gracias a todos y buenas noches.